Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de cualquier persona, abogados y no abogados, individuos y organizaciones ubicados en cualquier parte del mundo, sobre los principios generales del derecho, los principios jurídicos, los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial, la IA, la tecnología de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Y este conocimiento es importante porque así se aclara cómo aplican los derechos y deberes, cómo existen, cómo proceden los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, que los principios generales del derecho indican cómo existen los derechos y deberes, y si esto se aplica en relación con la inteligencia artificial, se conoce cómo aplican los derechos y deberes a la medida de la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial frente a la inteligencia artificial. Es decir, que no basta con que se conozcan unos principios del derecho o un principio del derecho, sino con que se conozcan los principios del derecho, todos los principios del derecho, ya que todos, el grupo, su totalidad, es la única forma en la cual se indica cómo existen los derechos y deberes, porque cada principio indica elementos, características, requisitos, condiciones de los derechos y deberes y propiamente indican cómo existen los derechos y deberes, pero para que como tal se conozca cómo existen los derechos y deberes, hay que conocer todos los principios del derecho, porque es en el todo de lo definido en ellos, como se conoce, perdón, en definitiva, cómo existe como tal un derecho y un deber, cómo existen los derechos y deberes. Solo en el todo de los principios del derecho se define como tal cuál es la forma de la existencia de los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes, cuál es la forma de los derechos y deberes. Y si este conocimiento se aplica a la medida de la inteligencia artificial, se conoce cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, y si ello como tal se aplica en una relación jurídica donde se encuentra una inteligencia artificial, es decir, en un ambiente donde deban aplicar derechos y deberes, donde apliquen y propiamente deban ser efectivos los derechos y deberes, pues entonces existe la inteligencia artificial buena, la inteligencia artificial válida jurídicamente, porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, existe la aplicación del todo de lo definido en el derecho, la aplicación del derecho, la aplicación del todo de lo definido en el derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, que existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, y precisamente hoy voy a explicar en qué consiste la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a la IA, frente a la inteligencia artificial? ¿Cómo aplican los derechos y deberes? ¿Cuál es la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial? Y hay que tener en cuenta que el derecho aplica a la medida de los hechos, donde existan derechos y deberes. Y los hechos donde existen, donde proceden, donde aplican derechos y deberes, donde deben aplicarse los derechos y deberes, son los hechos relacionados con lo definido en el derecho. Es decir, que el ambiente y propiamente el campo de aplicación del derecho es la relación jurídica, y la relación jurídica es el ambiente, es cualquier ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, que es cualquier ambiente donde aplica el derecho, donde aplican los derechos y deberes, porque el todo de lo definido en el derecho, en definitiva, significa la forma en la cual se definen los derechos y deberes. El todo de lo definido en el derecho es la forma en la cual se definen, se aclaran las formas de la existencia de los derechos y deberes, y propiamente lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho, es la forma en la cual se indica cómo existen los derechos y deberes. Entonces, el derecho aplica a la medida de cada uno de los hechos y propiamente del todo del hecho, de la forma en la cual exista una relación jurídica. Y por esa razón, cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, el derecho aplica, es decir, los derechos y deberes aplican, es decir, el todo de lo definido en el todo del derecho aplica, es decir, el derecho aplica, el derecho se debe cumplir a la medida de dicha relación jurídica, es decir, a la medida de la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la respectiva relación jurídica que involucra una inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo aplican como tal los derechos y deberes? A través de los seres humanos, o propiamente por parte de los seres humanos que existen en la respectiva relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial.
porque es el ser humano quien debe cumplir con el derecho, porque son los seres humanos quienes tienen derechos y deberes, y por ende, como el derecho aplica a la medida de cada relación jurídica, cada quien debe cumplir con el derecho a la medida en la forma en la cual, a la medida de la forma en la cual cada quien exista en el todo del hecho de la respectiva relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial. Es decir, que el derecho aplica a la medida de la forma en la cual cada quien exista en la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial y frente a la inteligencia artificial como tal, la aplicación de los derechos y deberes existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien aplica lo definido en el derecho, es decir, cuando cada quien cumple con el derecho, con el todo de lo definido en el derecho, con base en la forma en la cual el todo de lo definido en él, el todo del derecho, le aplique a cada quien a la medida de la forma en la cual en cada momento exista frente a la inteligencia artificial en lo relacionado con la inteligencia artificial, porque en definitiva, esta es la forma de aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, pero como cada quien en definitiva debe cumplir con el derecho en cada relación jurídica, al ser la única forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes, es decir, al ser la forma en la cual se cumple con el derecho, es decir, al ser la forma en la cual se ejercen los derechos y deberes, cada quien como tal debe cumplir con el derecho en el todo de la relación jurídica, en toda la relación jurídica, en el inicio, desarrollo y fin, y propiamente en cada una de las partes y el todo de la relación jurídica a la medida de la forma en la cual cada uno, es decir, cada quien exista. Y por ende, cuando cada quien hace ello a la vez, esto significa que cada quien cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial, es decir, cuando cada quien cumple con el derecho a la medida de cada quien en la relación jurídica, donde cada quien exista, y exista una inteligencia artificial dentro de esa relación jurídica, esto a la vez significa que existe el cumplimiento del derecho, es decir, esta es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial porque, en definitiva, o propiamente porque solo es posible cumplir con el derecho en una relación jurídica cuando cada una de sus partes y el todo coinciden con el derecho, con lo definido en el derecho, es decir, cuando cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existen de una forma armónica con la forma en la cual el derecho le aplica a cada una de las partes y al todo. Entonces, cuando cada quien cumple con el derecho en la relación jurídica, esto significa que se hace que cada una de las partes y el todo coinciden con el derecho, es decir, coinciden con el deber ser jurídico, cumplen con el deber ser jurídico, es decir, cada una de las partes y el todo cumplen con la forma en la cual a cada una de las partes y al todo, respectivamente, le aplica lo definido en el derecho, y por eso la forma en la cual a cada una de las partes le aplica el derecho es el deber ser jurídico de cada una de las partes y a la vez cuando el todo coincide con el derecho, ese es el deber ser jurídico de ese todo y por ende, cuando eso existe, cuando ello es así, esto incluye o esto significa o esto implica el que por ende existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial porque las partes de la relación jurídica vinculadas con la inteligencia artificial existen de una forma armónica con el derecho porque cada uno de los seres humanos ha cumplido con el derecho en dichas partes y propiamente en el todo de la relación jurídica. Y en últimas, como todo está conectado, no se trata propiamente de que una de las partes de la relación jurídica esté vinculada o relacionada, estén relacionadas, estén vinculadas con la inteligencia artificial y otras no, sino que en últimas todo está relacionado con todo en la relación jurídica porque es todo, o sea, son partes que en últimas hacen parte del todo y todo está conectado. Entonces, en últimas, cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial significa ir cumpliendo y propiamente cumplir con el derecho a la medida de la respectiva relación jurídica que involucra una inteligencia artificial. Y por esa razón, si cada quien aplica los derechos y deberes a la medida en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, es decir, a la medida y la forma en la cual a cada quien le aplique lo definido en el derecho en cada momento de la relación jurídica, existe el cumplimiento del derecho, es decir, esa es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, es decir, esa es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, propiamente esa es la aplicación de los derechos y deberes, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y propiamente en relación con la forma en la cual existe la relación jurídica, es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica. Esa es la forma de la existencia de los derechos y deberes, de la aplicación de los derechos y deberes
en la respectiva relación jurídica. Es la forma en la cual se aplican los derechos y deberes, es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial. Y por eso, para conocer cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien en cada momento y propiamente en relación con la forma de la existencia, con la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial, es decir, para saber cómo aplican los derechos y deberes en la relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial, cada quien debe conocer y aplicar los principios generales del derecho a la medida y la forma en la cual lo definido en cada uno de los principios y propiamente en el todo de los principios, todo creado por el resultado de la unión de cada uno de los principios, de lo definido en cada uno de los principios, existe la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, que si cada quien conoce y aplica lo definido en cada uno de los principios generales del derecho y propiamente en el todo de los principios generales del derecho, existe la aplicación de los derechos y deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial. Cuando ello se aplica, cuando lo definido en el todo de los principios del derecho, se aplica a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica que involucre una inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual lo definido en ellos, lo definido propiamente en el todo de los principios del derecho, le aplique a cada quien a la medida y la forma en la cual cada quien exista en la respectiva relación jurídica, a la medida y la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Es decir, que el cumplimiento del derecho existe a la medida de la relación jurídica que involucre una inteligencia artificial. Y por eso es determinante conocer los principios del derecho. Si se conocen normas específicas, por ejemplo, locales, o normas específicas directamente relacionadas con inteligencia artificial, o sea, normas cuyo objeto directo sea hablar sobre elementos jurídicos en relación con la inteligencia artificial, pero en general no se cumple con el todo de lo definido en el derecho, con el todo del derecho, con el todo de lo definido en el derecho, no existe la aplicación de los derechos y deberes. Existe la aplicación de una norma, es decir, de una parte del derecho, pero no como tal del todo. Y como ya sabemos, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplica el todo de lo definido en el derecho a la medida de la relación jurídica, en este tema de la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, con una inteligencia artificial. Entonces, se trata es de conocer los principios del derecho, el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, porque es la forma en la cual se aclara cómo existen los derechos y deberes, y cuando esto se conoce, a la vez se conoce cómo se cumple con normas específicas sobre inteligencia artificial, pero en general se conoce cómo se cumple con el derecho, es decir, con cada una de las normas y el todo de la norma del derecho. El todo de la norma del derecho en últimas, ¿qué es? ¿O cuál es? Es el todo que define cómo existen los derechos y deberes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no se trata de normas sobre un tema específico relacionado con la inteligencia artificial, de cumplir con esas normas o propiamente de intentar cumplir con esas normas y considerar que ello es suficiente para que se cumpla con el derecho, para que exista el cumplimiento del derecho, es decir, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, sino que se trata es de, como tal, aplicar cada una de las partes y el todo de lo definido en el derecho. Y de hecho es solo posible cumplir con una norma, por eso decía que intentar cumplir una norma, porque solo como tal es posible cumplir con una norma, solo existe como tal, solo existe propiamente el cumplimiento de una norma cuando se cumple con el todo el derecho, porque todo está conectado. Entonces, por ejemplo, frente al tratamiento de datos personales, los derechos y deberes, a la medida de este fenómeno o a la medida del fenómeno de la privacidad o a la medida del fenómeno de la gestión del riesgo, solo se aplican los derechos y deberes a la medida de estos fenómenos cuando como tal se aplican los principios del derecho, o sea, cuando se aplica el todo de lo definido en el todo de los principios del derecho. Y por ende, cuando esto está claro y cuando esto se aplica, a la vez se está aplicando, se están aplicando cada una de las normas específicas, o sea, directamente, explícitamente relacionadas con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Se cumple con las normas directamente sobre inteligencia artificial. Pero en cambio, cuando se trata de cumplir con una norma, por ejemplo, cuyo objeto directo, cuyo enfoque directo es, por ejemplo, el tratamiento de datos personales y no se conoce y aplica el todo el derecho, no se está como tal haciendo la aplicación de los derechos y deberes frente al tratamiento, frente a un tratamiento de datos personales vinculado con una inteligencia artificial. No existe como tal la aplicación de los derechos y deberes. Solo existe el intento de intentar cumplir con esa norma. Pero como tal, como nos damos cuenta, como tal, la claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a eso, solo se da cuando se conoce y aplica el todo el derecho. Por eso reitero que es fundamental, esencial, determinante, importante,
necesario conocer y aplicar los principios del derecho, porque la forma en la cual se aplica lo definió en el derecho, es la forma en la cual se conoce cómo aplica lo definió en el derecho y propiamente es la forma en la cual se conoce cómo existen los derechos y deberes y cuando ello se aplica, pues como tal como ya sabemos, existe la aplicación de los derechos y deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de servicios de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Es un conocimiento para individuos y organizaciones del sector público y privado ubicadas en cualquier parte del mundo. No es un conocimiento solo para abogados, sino para cualquier persona o cualquier equipo organizacional interesada en ello, interesado en ello, y para que conozcan nuestro blog, donde podrán conocer nuestro conocimiento, nuestra claridad, obtener nuestro conocimiento, recibir nuestro conocimiento sobre los principios jurídicos, los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias, un fraternal saludo, que estén muy bien.